Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Imperativo Altruista. Mi nombre es Luis Mateluna y estoy en compañía de los panelistas habituales del podcast, mis amigos don Jorge Acosta, don Diego Andrade y don Samuel Álvarez. ¿Cómo están, muchachos? Hola, bien, ¿y tú? Está bien, Luchito. Muy bien. Eso, muchachos. Oigan, entonces hoy día vamos a hablar de un tema quizá un poquitito más abstracto, se podría decir, algo más difícil de procesar, y es una tendencia, por así decirlo, o un descubrimiento dentro del movimiento del altruismo eficaz, que es llamado largoplacismo. Su nombre nos da una pista, ¿no es cierto? Se enfoca mucho en cuáles son los efectos a largo plazo que tienen las acciones que nosotros podemos emprender en el presente. Y se podría decir que es bastante reciente, más o menos los últimos, no sé cuántos serán, 10, 15 años. Ustedes han leído un poco más acerca del tema, pero parece que es bastante nuevo. Y al parecer tiene bastante de razonable en sus planteamientos más generales. Así que eso, pues, la idea es desglosar un poco de qué se trata y ver después si es que estamos o no de acuerdo con los planteamientos como más globales y también con los detalles que de repente ahí está lo complicado. Así que no sé si alguno de ustedes quiere partir explicando un poquitito más a la gente que nos está viendo en qué consiste este largoplacismo. Sí, es un conjunto de ideas, una familia de ideas que propone que pensemos sobre el valor que tendría el futuro, el valor esperado del futuro en cuanto a la ética, ¿no? Em, y como tú decías, es una idea más o menos reciente sobre la que yo diría que no hay ni claridad ni consenso, por eso sería una familia de ideas. Y tiene ha tenido una fuerte penetración en el mundo del altruismo eficaz, como tú también mencionabas, donde es el lugar donde más se discuten estos temas y siento que ha arrastrado a mucha gente a su bando, digamos. Em, Básicamente, como yo decía, em, lo que, en lo que pone énfasis es en que en el futuro podría haber mucho más valor que en el presente. Y esto se puede abordar de dos maneras. Una sería como por la venida axiológica del valor, dónde va a estar el valor, y la otra deóntica, que sería de lo que debemos hacer con este conocimiento, digamos. Entonces, em, podría ser que la mayoría del valor estuviera en el futuro, pero que no podamos hacer nada al respecto porque las consecuencias se van a diluir. O sea, si hacemos algo tratando de influir en el futuro en 5.000 años, puede que la cadena de causa y consecuencia no llegue hasta allá, se diluya antes. Pero los proponentes más fuertes piensan que sí podemos hacer cosas y dan algunos ejemplos. Pero primero, creo que es importante entender por qué habría valor en el futuro y a qué tipo Claro. de valor nos referimos. Uh-huh. Ya, el argumento que generalmente se da es que por cualquier número de individuos que hay hoy en el planeta, o en el universo, pero digamos en el planeta, Uh-huh. existe la posibilidad de que en el futuro el número sea miles o millones de veces mayor, dependiendo de qué sucesos se ocurran en el futuro. Cierto. Entonces, si es que proponemos que la humanidad va a seguir progresando tecnológicamente, económicamente, y como derivado va a haber un aumento mayor de la población, explosivo, podrían haber Mira miles de millones de humanos ahí sí. en el futuro. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahora sí. Recién te quedaste un poquito pegado, pero Ya. sigue nomás, es la hora. Eh, y a raíz de esto, como va a haber más gente en el futuro, entonces estas personas van a ser importantes también desde un punto de vista ético. Claro. Em, y si tú lo piensas, bueno, los proponentes del largoplacismo lo dicen así, por ejemplo, si tú piensas cuánto
cuánto tiempo lleva el ser humano existiendo, y dado esta propuesta o idea de que podríamos seguir en este camino de avances tecnológicos y de mayor bienestar, de salud y etcétera, podría ser que existiéramos muchísimo más tiempo. Y no, por ejemplo, si existimos como especie hace 200.000 años, Más o menos, claro. y las especies de mamíferos viven entre, bueno, según el registro, ¿cierto? ¿Mm? Que tenemos, Arqueológico. claro, entre 0,5 y 6 millones de años puede vivir una especie de mamífero. Mm. Y a esto le sumamos que somos una especie súper diferente de las que han existido, porque podemos batallar contra la naturaleza, digamos, para poder seguir existiendo como conjunto. Mm. Quizá cuánto tiempo más allá de 6 millones de años podríamos existir. Mm. Y esto trae consigo una especie de modificación más allá de la idea que presentamos en otro episodio sobre la expansión del círculo de moralidad. Mm. Porque no solamente se estaría expandiendo en la dimensión espacial, de decir, también importa la gente que está en otro continente, etcétera, también importan Mm. otro tipo de seres como animales, sino que se estaría expandiendo en el tiempo y daría Claro. como resultado, no sé, por ejemplo, no un círculo, sino que un cono, o etcétera, en el tiempo, sino que la gente que está en el futuro también importa donde sea que estén en el espacio y en el tiempo. Exacto. O sea que Y ahí, eso, disculpa que te interrumpa, ahí estaría cubierto, como por así decirlo, el aspecto o el criterio de la escala del problema, ¿cierto? claro, Porque la la escala cantidad del es problema. impresionante. Exactamente, esa es la aseveración. En la escala del problema, la mayoría de el valor, porque la mayoría de los individuos va a estar en el futuro. Entonces deberíamos, las personas que proponen el largo placismo dicen, deberíamos preocuparnos de este futuro. Y aquí es donde, para cerrar esta introducción, ¿Mm? se dividen, digamos, en dos tipos grandes de versiones, que sería el largoplacismo débil y el fuerte. Y se contrastan porque el fuerte dice, debido a todo lo que acabo de mencionar, ¿Mm? deberíamos enfocarnos casi exclusivamente o exclusivamente en preocuparnos de estas cosas que pasarían en el futuro, y dejando de lado, por consecuencia, ciertos problemas que hay en el ahora. Mientras que el débil sería, también tenemos que preocuparnos del futuro, pero quizás no por completo, no tiene que ser nuestra mayor preocupación, pero ahí también hay un problema y no lo descuidemos. Pero también Entiendo. preocupémonos de la hora. Perfecto, te entiendo. Oye, me imagino que también eso como que considera que esa postura, la débil, considera de que hay ciertas acciones que se pueden hacer ahora, en el presente, que tengan un impacto positivo a corto plazo y que de manera coincidente también afecten positivamente al futuro lejano, ¿cierto? Totalmente. Y en ese caso yo diría que esas son el mejor tipo de acciones, sería con las que yo estaría de acuerdo, Mm. acciones que van a aliviar, bueno, el sufrimiento actual, y también van a tener un impacto igual o mayor en el futuro. Pero hay otras acciones que, si tú tomas la vía del largoplacismo fuerte, podrían descuidar por completo el ahora. Y de hecho, este es uno de los puntos en los que ha tenido cierto rechazo el tema, porque las personas a favor han dicho eh, explícitamente que, por ejemplo, aliviar la pobreza en el ahora eh, sería básicamente desperdiciar esos recursos. O también que luchar contra el cambio climático es, no es importante, porque no va a tener un efecto catastrófico sobre el planeta. Va a ser malo, Mm. pero Claro, no va a ser eh, un riesgo de extinción, como se claro, suele decir. entiendo, entiendo. Chuta, qué complicado. Oye, bueno, ya que está cubierto como el aspecto de escala, que me imagino yo que estaríamos de acuerdo, supongo, eh,
podríamos, no sé, hay gente a lo mejor que nos está viendo y que podría pensar que nos vamos a extinguir a lo mejor como especie completamente en los próximos 100 o 200 años. Eh, pero en el fondo lo que argumentan las personas que están a favor del largoplacismo es que existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que no pase así, y luego los números se disparan, ¿cierto? Hacia el futuro. Si logramos pasar a lo mejor por una, se podría decir, una fase de inmadurez durante nuestro desarrollo como especie, quizá por muy pequeña que sea la posibilidad de que estemos vivos, por ejemplo, en 10 millones de años en el futuro, eh, la cantidad de personas va a ser impresionante. La cantidad de agentes morales, no solamente de personas, dicen ellos en algunos textos. Ujú. Me imagino que ahí están considerando obviamente otros seres sintientes y también quizá otro tipo de organismos que no sean biológicos estrictamente, quizá, y que podrían constituir seres con agencia moral. Bueno, en mi Entonces, opinión, tienden a sí, sí. considerar mayoritariamente posthumanos, que serían Mm, básicamente los humanos pero mejorados, claro. y sintiencias digitales, pero no, yo De no repente no veo se ve mucho. no veo que mencionen mucho a otros animales, pero Mm, obviamente por lógica deberían estar incluidos. claro. ¿Qué opinan? No sé si los chiquillos quieren a lo mejor decir algo, Jorge o Samuel, al respecto del tema, por ejemplo, de la probabilidad de que lleguemos a tener una larga vida. Porque, por ejemplo, hoy día yo le planteaba el problema a mi mujer un poco conversándole de lo que íbamos a hablar hoy día. Y le decía, bueno, ellos sostienen que las vidas que todavía no existen importan, son importantes desde un punto de vista moral. Y ella me decía, claro. Y en el fondo lo que teníamos en mente, o lo que tenía ella en mente, era cuando se habla de las generaciones futuras que importan, que es una visión más o menos bien compartida desde aquellas personas cercanas al ecologismo, se está pensando a lo mejor en 2 o 3 generaciones más, o en 5 generaciones más quizás, Mm. pero los proponentes del largoplacismo están hablando de expansiones de tiempo enormes, ¿no es cierto? Estamos hablando de millones de años, de la Tierra, por cuánto tiempo va a ser habitable quizás, si es que logramos viajar a otros planetas, probablemente también vamos a estar en un montón de otros lugares y la cantidad de humanos va a ser aún mayor. Entonces, no sé, bueno, no sé si ustedes piensan que en ese escenario como posible y luego qué tan probable es. Sí, yo creo que hay como una postura intuitiva que al menos a escalas mm, no tan largas hacia el futuro, la mayoría de la gente creo que estaría de acuerdo. O sea, si a nosotros nos dicen, tenemos la certeza que de aquí a 10 años van a existir esta cierta cantidad de seres, y nos preguntan si su bienestar valdría, creo que la mayoría de la gente diría sí. Si nos dijeran tenemos la posibilidad de afectar su bienestar para que sea mejor o peor, ¿qué deberíamos hacer? La mayoría diría que es mejor afectarlo para que sea mejor. Y, y creo que en ese sentido es difícil argumentar en contra de la idea de que los seres que van a existir en el futuro o que se diferencian de nosotros en su existencia en el tiempo, como decía Diego, que no valdrían menos que nosotros, digamos, o que su sufrimiento importaría menos. En el fondo, la razón por la cual tendemos a ignorarlos es porque no tenemos la capacidad de acceder a ese lugar donde se encuentran, ¿no? Que es como en otro punto del espacio-tiempo. Eh, y que si tuviésemos esta capacidad hipotética de tener una visión imparcial del universo y pudiésemos ver toda la extensión de la existencia y de la sintiencia en el universo, en todos los lugares, tanto del espacio como del tiempo, sería muy evidente que da lo mismo que alguien esté siendo torturado en el año 27.000 versus en el, qué sé yo, 1.000.000 antes de la era cristiana. Como que realmente no importa su ubicación en el tiempo. Entonces creo que, como decías tú, la mayoría de la gente que piensa en términos más, y ni siquiera solo en el término ecologista, como mucha gente piensa en sus descendientes que todavía no existen, que dejarles un mundo que sea lo suficientemente bueno para que tengan una buena vida. Y lo que están haciendo en ese sentido es considerar que aquellos que van a existir
importan, igual que nosotros. No sé si igual, a esa es la pregunta que supongo que donde puede haber algo de discordia, que algunos proponen igual que se haga algún tipo de descuento por básicamente por la noción de que no tenemos certeza de que van a existir. Entonces ahí es como donde uno, si está haciendo estos cálculos de cuántos van a existir en el futuro, tenéis que poner dentro de la ecuación qué tan probable es que realmente existan, porque si tú decís, oh, quizás van a existir 3 trillones de seres en el futuro, pero hay una probabilidad de que no exista ninguno, hay que poner eso en la balanza a la hora de decir, voy a destinar recursos a tratar de afectar este futuro o no. Claro. Y supongo que ese tipo de cosas son relevantes, y sumada a lo que ya decía Diego incluso no es necesario pensar que los humanos vamos a existir, y no solo los humanos, como que los seres sintientes vamos a existir durante miles de millones de años más, para reconocer que en este momento hay un número X de seres o de experiencias que están siendo vividas por seres, y que de aquí a 200 años más esa cantidad ya se va a ver multiplicado, porque van a haber muchos más seres viviendo otras experiencias en el futuro. Cierto. Y en ese sentido ya, incluso en un periodo mediano de tiempo, probablemente ya van a estar excediendo la cantidad que existe actualmente, que están sucediendo ahora. Entonces eso ya de nuevo inclina la balanza en términos de escala al valor que tienen claro, las experiencias que van a tener otros seres en el futuro. Y supongo que también podemos considerar esta noción de que, en efecto, siempre todo lo que hacemos es en busca de cambiar la situación de alguien en el futuro. Nunca vamos a poder cambiar la situación de alguien en el presente, porque en el momento que estamos tomando la decisión de hacerlo, aquello que está pasando ya pasó. El sufrimiento de alguien, el sufrimiento que queremos aliviar ya está siendo sufrido, y lo que queremos es que se alivie en el futuro. Entonces, claro, supongo que estas razones a mí me hacen pensar que es, al menos hasta este punto, coherente toda esta postura. No sé si necesariamente tenemos que encuadrarla en términos de la humanidad y de su futuro, porque creo que de nuevo nos estamos concentrando en una especie dentro de millones, y creo que pensar en esos términos ya asume una idea como de que en la humanidad está la mayor parte del valor, y que asegurar el futuro de la humanidad y que el futuro de la humanidad sea el mejor posible, ya está haciendo como un descuento que a mi juicio es injustificado del valor o el desvalor que existe en las experiencias de todas las otras mentes y seres sintientes que existen en el planeta. Entonces ahí es donde yo también siempre tengo muchas dudas con la praxis, digamos, del largoplacismo, que está muy enfocado en el futuro de la humanidad, y sobre todo en las que están muy enfocadas en prevenir la extinción de la humanidad, como si eso por sí solo fuese lo que inclina la balanza totalmente hacia lo que es bueno o es malo. Claro, de hecho podríamos decir que a lo mejor en el corto y mediano plazo, el aumento en la existencia de seres humanos, si nos seguimos comportando más o menos de manera similar, por ejemplo, en los últimos 100 años, en los próximos 100 años que vienen, traería una cantidad de sufrimiento neto mucho mayor. Claro, porque por ejemplo podemos pensar, ir un poco hacia atrás y ver cómo ha mejorado la calidad de vida de un porcentaje cada vez mayor de humanos, gracias a los avances tecnológicos, etcétera, que podría llevarnos a decir, esta tendencia es probable que siga. Si seguimos mejorando nuestra tecnología, podemos seguir aumentando el bienestar de los seres humanos, y esto nos da aún mayor razón para decir, el futuro es brillante, hay que tratar de asegurarlo, porque todo nos indica que vamos en una curva ascendente y vamos a seguir en ella indefinidamente. Pero
ese cálculo está basado en, de nuevo, observar únicamente la situación de los humanos, pero si vemos ese mismo proceso histórico y pensamos, no sé, desde la revolución industrial incluso, cómo eso llevó al desarrollo de la ganadería industrial y la Claro, cantidad de horrores, de agonía, bueno, de o la- sufrimiento o- extremo que eso ha causado, claro, gracias también al desarrollo tecnológico de los humanos, claro, que ni siquiera yo diría que es motivado por crueldad o malevolencia, es simplemente por indiferencia. claro. Estamos buscando formas de alimentarnos, de disfrutar, de tener placeres culinarios y no estamos buscando causar sufrimiento per se. Pero si para obtener esas cosas que queremos, tenemos que, o sea, como que el paso necesario es hacer sufrir a otros seres que no nos importan, lo hacemos. Entonces ese también es un riesgo a futuro. Pensar que si es que ya esto ya pasó, que el aumento del bienestar de los humanos fue a la par de un aumento del sufrimiento de otros animales. Perfectamente podría volver a pasar en el futuro si es que de nuevo pasa que los humanos del futuro o los posthumanos no tienen en consideración a ciertos seres y se pasan de largo el valor que tienen las experiencias de esos seres en función de que sobrevaloran, digamos, las suyas o infravaloran las de los demás. Sí. Entonces Entiendo. ahí Oye, es ¿no donde creo sería, que es necesario poner en la balanza estas consideraciones. oye, no sería a lo mejor un contraargumento que podría dar alguna persona ligada al largoplacismo, ya que ese es uno de los escenarios futuros posibles y dado que es probable que el número de humanos, si logra sobrevivir a sí misma, si no se autodestruye, igual así todo va a ser de un número muy vasto. ¿No sería a lo mejor necesario también, por lo mismo, que desde ahora empecemos a trabajar en que los humanos del futuro consideren a los otros seres sintientes dentro de su noción de progreso y desarrollo? Y, No sé Sí, si Jorge a lo total. mejor quiere decir algo. sí, yo quería acotar algo súper medular de lo que estamos discutiendo y que creo que ha estado implícito en lo que ha dicho Diego y Samuel, pero creo que la gente que nos ha escuchado antes sabe como más o menos nuestra línea de pensamiento y creo que lo que está en el centro de esta discusión es cuál es el valor último que queremos proteger. Aquí hemos dicho y mencionado el sufrimiento varias veces, pero hay que reconocer de que ese es un pensamiento minoritario dentro de toda la filosofía, ¿cierto? De que el sufrimiento no siempre está no es el valor final para muchas filosofías. Puede ser que para otra forma de ver el mundo, el progreso material, el progreso espiritual, el progreso artístico, etcétera, sea un valor en sí mismo. Entonces, enfocarnos como de forma antropocéntrica en ver cómo es que los seres humanos nos desarrollamos desde el punto en el que estamos hacia 100 años en el futuro, 1000 años en el futuro, 10.000 años en el futuro, hace pensar de que vamos como un progreso bastante natural en el que siempre vemos como un progreso tecnológico. Pero cabe recordar que ese progreso tecnológico es bastante reciente y los seres humanos estuvimos en una meseta tecnológica por mucho tiempo. Entonces, apostar, tener fe de que siempre vamos a ir en una curva ascendente y además una curva ascendente de bienestar, es una apuesta que no tiene que ser al 100%, ¿cierto? Pero lo que debemos tener en consideración es que cómo deberíamos medir la forma en que impactamos el mundo es en la escala del sufrimiento, ¿cierto? Y quizás hay un par de cosas que deberíamos sopesar antes de establecer cuáles son los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que pudiésemos crear conciencia sintética? Y creo yo que eso es un arma de doble filo, porque si los seres humanos logramos establecer de qué forma actúa la conciencia en el mundo físico, ¿cierto? Podría pasar dos cosas. Una es que querríamos ir a construir y a digitalizar, ¿cierto?, esta conciencia, y eso multiplicaría por mucho el sufrimiento, porque una conciencia podría tener la capacidad de albergar seres que tienen la capacidad de sufrir, ¿cierto? Y el sufrimiento
creemos que es como un valor en sí mismo, o es lo que queremos evitar, ¿cierto? Y ese sufrimiento es lo más tangible que tenemos porque es algo que sucede en el tiempo y espacio particular. O sea, si como decía Samuel, el sufrimiento sucede ahora y eso no lo podemos revertir. El sufrimiento no es revertible. Y tampoco un cheque a fecha. No podemos apostar porque vamos a sufrir X cantidad ahora para disfrutar Y cantidad mañana, ¿cierto? Lo que queremos evitar es que esa X cantidad de sufrimiento simplemente no exista, que no se produzca. Pero muchas formas de pensar de los seres humanos establecen lo contrario, o sea, asumen que el sufrimiento es parte de la vida y que, por ejemplo, las creencias religiosas siempre han apostado históricamente porque siempre vamos a tener una recompensa. Entonces, para ellos, no necesariamente el sufrimiento es algo que debemos evitar. A veces es súper deseable y eso nos ha llevado a catástrofes humanitarias súper crueles, ¿cierto? Porque da lo mismo, hay vida después de esta y el sufrimiento que pasa aquí es un mal necesario. Entonces, es importante establecer de que este valor es sumamente relevante, porque incluso si supiéramos que de aquí a X cantidad de tiempo, digamos 100 años, 1000 años, 10.000 años, supongamos, digamos 100 años más, que en 100 años más el universo deja de existir, ¿cierto? Supongamos que los seres humanos tenemos esa información aquí en el ahora, el valor del sufrimiento sigue siendo importante, pero otras formas de pensamiento simplemente se diluyen. ¿Por qué? Porque el progreso humano dejaría de pasar, habría un fin, ¿cierto? Sabríamos que en 100 años más la humanidad y todo lo que hay en el universo dejaría de existir, pero sí podríamos disminuir el sufrimiento que va a ocurrir de aquí a esos 100 años. O sea, aún así hay algo que hacer en un plazo X, sea cual sea, porque lo que importa es disminuir el sufrimiento, que ese sufrimiento no aparezca en este espacio-tiempo porque es irreversible, ¿cierto? Esa experiencia nació, apareció e irrevocable. Entonces, eso como que quería establecer de que la línea de pensamiento en general que queremos establecer es que el sufrimiento es el valor último al que debemos blindar toda nuestra energía y enfocar a su disminución. Sea como Sí, sea. supongo que podríamos hacer una separación entre cuál es el proyecto general o la idea del largoplacismo y luego qué implicancias tiene el largoplacismo para una ética enfocada en reducir el sufrimiento, que es la que tenemos nosotros. Porque claramente el largoplacismo puede ser aceptado por una variedad muy amplia de visiones éticas. Incluso alguien que cree en los derechos, por ejemplo, en la dignidad o en la belleza, o bueno, cualquiera de las otras opciones que han sido propuestas en términos axiológicos, ellos también podrían considerar perfectamente que la mayor cantidad de valor de aquellas cosas que ellos consideran valiosas están en el futuro. Entonces, cualquiera de ellos puede llegar a la conclusión de que hay que enfocarse en el futuro lejano, digamos, en el largoplacismo, en función de cuáles sean sus valores. Entonces, supongo que ahí los argumentos que mencionamos antes sobre el largoplacismo aplican igual, pero también los contraargumentos, que quizás no lo hemos considerado todavía, como al proyecto general del largoplacismo, que de pronto podríamos partir por ahí, como discutir cómo queda en la balanza la idea del largoplacismo en sí, y de pronto después podemos desmenuzar más cuáles son las implicancias para nosotros como defensores de la idea de que la prioridad es reducir el sufrimiento y no avanzar algunos otros valores. Entonces, en ese sentido, supongo que sería bueno considerar, claro, ya dimos los argumentos de que
no parece haber buenos argumentos para descontar la importancia del bienestar de los seres en otros lugares del tiempo. Claro. Y también la posibilidad alta de que la mayor parte de las experiencias estén en el futuro y no en el presente. Supongo que son los argumentos más sólidos en contra de la idea de enfocarnos en el largo plazo. Y es que uno de ellos es que la mayor parte de las cosas que esperamos poder afectar o impactar hoy, probablemente van a ser cambiadas por decisiones futuras de las próximas generaciones. Así como en el pasado probablemente le preguntara a alguien en la época victoriana, le dijeras cuáles van a ser los valores y las cosas que van a priorizar los humanos del siglo XXI, quizás lo verían con horror, que tenemos estas sociedades seculares, muy enfocadas como en cuestiones que nada tienen que ver con sus ideas, sus creencias religiosas, etc. Pero que nosotros miramos hacia atrás y decimos, da igual que ellos como que no estén de acuerdo con la forma en que vivimos ahora, porque la de ahora es la correcta. Entonces podría pasar algo similar en el futuro. Entonces, desde esa perspectiva, quizás el enfocarnos ahora en tratar de determinar cómo va a ser el futuro lejano no tiene sentido o va a ser un desperdicio de recursos, porque las generaciones futuras van a tomar otras decisiones que van a hacer que nuestro impacto sea de ¿qué? Unas décadas, con suerte un siglo, y no van a tener el impacto que esperamos, como de que las decisiones que vamos a tomar ahora tengan un efecto a miles de años hacia el futuro. Claro. ¿Por qué privilegiar ese efecto en las ideas que nosotros tenemos, siendo que hay casi infinita cantidad de ideas que podrían a lo mejor también tener mucha mayor preponderancia en el futuro? Oye, Samuel, ahí pensando un poco como recapitulando y pensando en los criterios que propone el altruismo eficaz, bueno, ya habíamos establecido el tema de la escala como algo más claro, pero en este caso tú estarías diciendo que el problema no es solucionable, entre comillas, porque la cantidad de información que requerimos no la tenemos y porque es mucha y la incertidumbre es demasiado alta, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay uno de los criterios que propone el altruismo eficaz, que es el de la solucionabilidad, el de la viabilidad de que sea solucionable, no se estaría cumpliendo entonces. Claro, supongo, o sea, ahí es donde siempre se tiene que poner en la balanza, como el principal argumento en contra de este foco en el largo plazo es la dificultad de influir en como los resultados a largo plazo, debido a la incertidumbre amplia que tenemos, la falta de conocimiento, etc. Pero ahí siempre como que hay que poner la balanza con la escala también. ¿Qué pasa si es que podemos mejorar en una proporción muy pequeña el destino futuro, pero que eso multiplicado por esta gran magnitud igual se justificaría en función de su valor esperado, digamos? Como ahí es donde empiezan a haber estas discusiones que se vuelven igual un poco más especulativas y teóricas en cierto sentido, pero donde también se pueden empezar a buscar intervenciones que no pretendan realmente ahora determinar cómo va a ser el futuro a largo plazo, pero que aumenten las probabilidades de que el futuro sea mejor, o que reduzcamos la probabilidad de que el futuro sea peor que el actual, o peor que un contrafáctico en el que no hacemos nada. Entonces ahí de nuevo se puede como salvar, digamos, en cierto sentido, el objetivo de trabajar hoy, porque el total, el total yo creo, bueno, igual puede ser el promedio del bienestar sea mayor en el futuro, depende de cuál sea nuestra postura. Pero sí, por eso, igual, por ejemplo, ahora en el presente podemos darnos cuenta que ya, quizás nosotros no somos los indicados, quizás las futuras generaciones van a estar en un lugar mucho mejor que nosotros para saber
qué y cómo hacerlo para que el futuro sea menos malo, por ejemplo. Claro, y nosotros Pero podríamos a lo eso, mejor sentar las bases para ello, ¿no? exacto, nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué podemos hacer ahora para que esas futuras generaciones estén en un mejor lugar para que tomen las decisiones correctas y ese futuro sea mejor? Entonces ahí podemos ir bajando también la escala, llegar como a un punto medio en el que nuestro objetivo no es determinar cómo va a ser el futuro en 3 millones de años, sino que cómo va a ser el ambiente en el que se van a tomar decisiones en el futuro, de aquí a un siglo, 2 siglos, que sí va a influenciar aún más el futuro a largo plazo. Entonces, supongo que esas son cosas en las que se puede llegar a un punto medio, como decir, bueno, nosotros, quizás nuestra ventaja comparativa en términos económicos no es la de afectar el largo plazo, pero sí de hacer cosas en el corto plazo que tienen un efecto más directo al mediano plazo, que a su vez tiene un efecto más indirecto al largo plazo. Perfecto. Eh, Como un interés compuesto. claro, sí. Y sí, supongo que eso y otra posible objeción igual es como está relacionado un poco igual a lo que estamos diciendo, que si el futuro es demasiado, muy largo, en general nuestra influencia igual se va a ir diluyendo con el paso del tiempo. Diego parece que quiere Eh, decir algo por ahí, ¿no? Es que yo creo que si no aclaramos la distinta postura sobre el valor y lo que significa, qué es mejor y qué es peor, la discusión no, no representa fielmente lo que los defensores en la práctica del largoplacismo proponen, porque por ejemplo, ustedes hablaban de la solucionabilidad del problema o de la rastreabilidad del problema. Y los proponentes del largoplacismo fuerte dicen que eso no es un problema. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque, por ejemplo, ellos dicen que em, podríamos destinar muchísimo más dinero a organizaciones que se dediquen a detectar asteroides, que hoy tienen en esta perspectiva muy poco financiamiento y deberíamos, no sé, aumentarlo muchísimo más, porque de esa manera vamos a poder detener la extinción de los humanos por causa de asteroides. Entonces aquí ellos proponen que esto es súper rastreable y va a influenciar por completo el futuro. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pensaríamos que esta posible solución no es importante solamente por los valores que estamos proponiendo? Y yo creo que bueno, en mi perspectiva y probablemente la de los demás, es que hay un problema de antropocentrismo en el movimiento que no tiene que ver con el largoplacismo, es simplemente que la mayoría de las personas son antropocéntricas. Claro. Y mientras estén completamente enfocadas en los humanos o los posthumanos, les va a parecer terrible que los humanos se extingan, siendo que no pienso que esto sea un problema, pero desde su perspectiva ética lo es, que en la mayoría de los casos es el utilitarismo clásico. Entonces ellos están pensando, si en el futuro hay un quintillón de humanos y todos tienen vida, digamos que tienen las mismas vidas, igual, tienen igual bienestar que nosotros, importan más ellos porque son más. Y, y yo no pienso que esto esté bien enfocado. Por lo mismo que mencionaba Jorge, porque yo comparto esta ética de la disminución del sufrimiento más que de aumentar el placer. Y, y esto creo que esto causa que hoy en día se destinen muchos recursos a prevenir cosas que de repente son súper entre fantasiosas y también quizá que no son un problema tan grande. Por ejemplo, hay grandes multimillonarios dedicando mucho dinero a prevenir riesgos existenciales como Elon Musk o Peter Thiel. Ellos ponen mucha plata en esto o lo han empezado a hacer porque
ideas ganan tracción en sus círculos. Y creo que si no discutimos si realmente es un problema extinguirse o no, no podemos resolver esta disparidad entre nuestras posturas. Mm. Oye, Diego, Y disculpa que te interrumpa un poquito. sí, Bueno, acerca de, de este tema como de la extinción humana, me imagino que para las personas que nos están viendo, a lo mejor si son vegetarianos o veganos, después de observar los horrores y la cantidad de sufrimiento indecible que nosotros les causamos a los otros seres sintientes, como decía Samuel, no por maldad, sino que por desinterés, por indiferencia ante ese sufrimiento, muchos de nosotros, sobre todo cuando estábamos más jóvenes, pasamos o no sé si pasamos como una etapa que se debe superar, pero sí sentimos fuerte misantropía, fuerte desprecio por nosotros, por la especie humana. Yo por ahí he visto de repente comentarios del tipo, somos como un virus, una plaga, ojalá dejáramos de existir prontamente. Me imagino que obviamente eso es una especie de caricatura lo que tú estás diciendo, porque obvio no es lo que estás planteando, sino que lo estás viendo desde un punto de vista racional. O sea, ¿cómo podríamos argumentar para quienes nos están viendo, que son de la especie humana probablemente, que de repente no sería terrible que nuestra especie se extinguiera pronto? ¿Crees tú que sea necesario o es algo autoevidente dada la cantidad de sufrimiento que nuestro comportamiento genera? bueno, hay dos perspectivas que podríamos tomar respecto a eso. Si en la práctica es mejor que nos extingamos porque habría menos sufrimiento, o si teóricamente hay algún problema ético en que un individuo desaparezca de un momento a otro. Entonces yo me imaginaba en el caso anterior, el que yo mencionaba, supongamos que hay un riesgo existencial y el planeta por completo desaparece de un momento a otro, obviamente sin causar sufrimiento, lo digo en ese caso hipotético. eh, un utilitarista clásico te diría que sí, porque se perdió mucho valor, y yo diría, nadie se dio cuenta. Entonces, no se perdió nada, porque nadie está posterior a eso para sufrir el que ya no existan. Claro, Pero obviamente en la práctica, esto no significa exterminar individuos porque vas a causar sufrimiento en el proceso y eso es lo que yo pienso que hay que minimizar. claro. Em, pero al mismo tiempo creo importante cuestionarse si es que, porque la mayoría, ¿por qué lo digo? Porque la mayoría de las personas que trabajan en el largo placismo, me da la impresión de que tienen una tendencia a idolatrar la existencia de humanos o posthumanos, como podrían existir, y añoran un tiempo en el que la humanidad se expanda por el universo, colonice miles de galaxias y, y no veo por qué tendríamos que estar protegiendo que esto ocurra. Eso podría no ocurrir y no necesariamente sería peor ese futuro. Em, y pienso que ahí están perdiendo de vista por qué es importante preocuparse de los individuos. Entonces, me preocupa que eso se vaya hacia ese lado, pero probablemente, quizá mi preocupación es un poco, porque estoy muy cerca de la cosa, Mm. estoy muy cerca de la discusión, y quizás no gane tracción para nada, pero en el intertanto, quizá a todo el mundo le parezca que esta cuestión es súper fanática y que es muy fringe y nadie va a agarrar la pelota de esto. Pero al mismo tiempo hay multimillonarios invirtiendo dinero en este tipo de ideas. Claro. Entonces no sé qué pensar de eso. Hay como una idea que no sé qué pensaron ustedes, pero que he pensado hace mucho tiempo sobre la extinción en general, que entiendo que a mucha gente le genera como un malestar, como que es una idea súper poco eh, Placentera confortable, de... digamos, sí, sí, de considerar, pero yo desde hace mucho tiempo pienso que la única diferencia entre la extinción, digamos, si pensáramos que es una extinción total, por ejemplo, de toda la vida,
en el planeta. La única diferencia real es que, o sea, lo que se va a mantener es que todos los seres que están existiendo en este momento van a sufrir, van a morir y van a dejar de existir, pero en un escenario van a alcanzar a reproducirse para que otros también lo hagan y mantengan ese ciclo de nacer, desarrollarse, sufrir, Claro. pasarlo bien, quizás, y morir, antes de que, o sea, reproduciéndose antes de que mueran, po. Entonces me cuesta pensar que la extinción sea un mal tan terrible porque siento que la mayoría de la gente lo piensa como qué terrible que van a todos dejar de existir, pero en la no extinción, todos nosotros igual vamos a dejar de existir, todo lo que estamos sintiendo ahora, solo que vamos a pasarle la pelota a alguien más. Entonces siento que las personas que lo defienden más a rajatabla están asumiendo una visión igual optimista de la vida, como de que la vida en sí vale la pena ser vivida, algunos casi pensando que siempre, o que es muy fácil pasar ese umbral en el que dices, sí, vale la pena. O incluso, otra cuestión que yo considero más controversial aún, es que el que hay en buenas vidas compensa el que hay algunas que son terribles. Claro. Y que yo creo que eso es algo que se asume muy a la ligera, creo, muchas veces, como que quizás es algo que se escapa un poco de la discusión que plantea como este episodio que se trata del largoplacismo, pero que para mí no es evidente, como decir, bueno, si para que vivan 1000 personas tenemos que torturar a 10 constantemente, ¿eso lo justifica? Como, ¿en qué sentido? ¿Qué estamos poniendo en la balanza? Como, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ¿Qué se supone que está cancelando qué? Entonces, Claro. yo como creo que que es ese tipo de relevante, po. cuestiones... Es relevante lo que tú estás mencionando porque las personas que generalmente proponen estos temas, independiente de que nosotros estemos de acuerdo con ciertos principios de largoplacismo, que creo que lo estamos, generalmente se plantea desde esta manera, porque en el momento en el que tú dices, eh, el cambio climático no es tan importante porque probablemente durante 100 años las personas van a sufrir sus consecuencias, pero de ahí en adelante no. Y entonces estás haciendo esa transacción que tú mencionas, de decir, bueno, causemos este sufrimiento y después va a haber mucho placer, así que qué importa realmente que durante 100 años, me lleva a preguntarme, me dirían que sí, si yo les preguntara, durante 100 años van a sufrir todos horriblemente, pero de ahí durante 1 trillón de años vamos a ser todos, toda la gente que exista va a ser feliz. Yo Yo creo diría, que no, sí. por favor, no. Yo creo que un utilitarista clásico te tendría que decir que sí. Y yo creo que te dirían que sí. Sí. Pero yo creo que ahí igual como hay espacio para cuestionar este optimismo. Como, ¿por qué asumen que el futuro es tan probable que sea una utopía maravillosa? Como me da la impresión de que esa es una presunción que no está, que es más un deseo que una, digamos, una probabilidad alta o siquiera como mucho menos una certeza, digamos. A mí me parece que hay buenos argumentos para pensar que es factible que el valor del futuro sea más o menos tendiente al cero, por ejemplo, como más neutral o incluso más negativo que positivo. Y eso obviamente depende de cuál es la valoración que estamos haciendo sobre eso mismo en la actualidad. Y, y supongo que sí, eso para mí es el cuestionamiento que se puede hacer incluso con alguien que tenga ideas más cercanas al utilitarismo clásico, alguien que piense que sería maravilloso que existan seres felices en toda la galaxia y ojalá más allá, como podríamos estar de acuerdo, sí, sería genial, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso es lo que estamos salvaguardando? ¿Qué pasa si en verdad el extinguirnos ahora o no, lo que impediría la extinción es que un futuro horroroso de la humanidad durante generaciones y generaciones, que hubiese una regresión en calidad de vida, en
tecnología médica, etcétera, y volviéramos a vivir así como vivían nuestros ancestros, quizás, ¿seguiría siendo relevante que busquemos prevenir la extinción de la humanidad? Yo creo que claramente no. Hay posibles futuros peores que el actual y posibles futuros que no vale la pena vivir, digamos. Entonces, claramente no puede ser el objetivo en sí simplemente que los humanos no se extingan, porque depende totalmente de qué futuros son posibles de realizarse. Igual, Entonces, supongo que ahí es como donde hay una discusión que a mi juicio muchas veces se pasa por alto o está totalmente controlada por un optimismo que a mi juicio no se justifica. bueno, yo creo que los seres humanos tenemos un sesgo en general, un sesgo evolutivo y un sesgo cultural. Es decir, evolutivamente han existido millones y millones y millones de animales, ¿cierto? Y los que hemos llegado a esta etapa, probablemente somos los que hemos sufrido menos, entre comillas, ¿cierto? Porque, no sé, pues, quizás cuántos animales murieron en este proceso de mejora, ¿cierto? Entre comillas, de adaptarse al sistema. Imagínate en este momento la cantidad de animales que están naciendo, no sé, las tortugas marinas, esos que mucho, su estrategia reproductiva es tener muchas crías, ¿cierto? Y ahí la evolución está actuando, po. Está actuando en lanzar muchos seres en la naturaleza y ver cuáles de esos seres logra sobrevivir, ¿cierto? El que sobrevive, si pudiésemos estar en su experiencia, tendría un sesgo. Nosotros tenemos ese sesgo, somos los que estamos acá y estamos experimentando algo más o menos agradable, ¿cierto? Pero no estamos viendo, no estamos conectados con las personas, los animales, que en este momento están sufriendo irremediablemente, irrevocablemente. El costo. No estamos viendo ese costo, entonces estamos diciendo hay que echarle para adelante, ¿cierto? La vida, la evolución, y en términos como biológicos y también como estos términos tecnológicos, culturales que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces el sesgo lo tenemos. Imagínate, es como ese dicho que la historia la escriben los vencedores, es como algo parecido, es decir, los que escribimos los poemas, los sonetos, somos la gente que llegó acá, po. No la gente que fue torturada en otra época, los millones que murieron en otro lado, los animales que están muriendo. Entonces ellos no tienen la capacidad de expresar emociones negativas que se mantengan en el tiempo. En general, nuestra cultura ensalza más lo positivo y el amor, ¿cierto? O sea, imagínate la cantidad de músicas que se hace, canciones que se dedican a un sentimiento como que el ser humano lo tiene ahí como algo mega especial, ¿cierto? Pero en general, el sufrimiento no es algo que ocupe como el quehacer humano. Entonces ese es un sesgo cognitivo también, ¿cierto? Que tenemos nosotros en el momento de interpretar nuestras emociones. E incluso deberíamos ir un poco más allá. Tampoco deberíamos aceptar tan livianamente los juicios sobre nuestra propia existencia. Porque, por ejemplo, gente que ha vivido shock de sufrimientos por mucho largo rato y luego, por ejemplo, alguien que tiene un accidente o quedó tetrapléjico, ¿cierto? En ese momento queda en un estado vegetativo, quizás yo ni siquiera me aterra pensar estar en ese estado, ¿cierto? Pero muchas de esas personas siguen viviendo, ¿cierto? Y claman de que la vida merece la pena vivir. Incluso creo que deberíamos ser escépticos de ese correlato, como decía Harari, que tenemos como dos formas de interpretar nuestra experiencia, ¿cierto? Nuestro cerebro como el que experimenta y el que narra. O sea, por ejemplo, las madres tienen a los bebés, pero ellas no se quedan con el recuerdo del sufrimiento, ¿cierto? Están siempre como, es la experiencia más maravillosa y todo, pero en ese momento están sufriendo. Entonces, tenemos ese sesgo como de nuestro cerebro que narra algo más positivo, de los momentos en que no hemos querido estar siquiera muchas veces nosotros mismos no hemos querido estar en nuestro cuerpo.
es como algo, como mucha gente lo ha vivido, y diría que todos lo hemos vivido en algún momento, así como, no quiero estar en este tiempo y lugar, ¿cierto? En ese momento se está generando un sufrimiento que, como hemos dicho, es irrevocable, ¿cierto? Pero luego, cuando ese sufrimiento se va o se alivia, nuestro cerebro narrador lo vive de otra, lo interpreta de otra manera, porque nuestro cerebro está preparado para seguir viviendo, ¿cierto? Queremos seguir Claro. existiendo y reproduciéndonos. Y ese seco es el que nos mantiene, no nos deja Nos quizás ver, no permite, nos permite nos permite visualizar, seguir llevando. enumerar, y como no estamos experimentando otras mentes, por ejemplo, en este momento, que recién estaba tomando un café y quizás todos estábamos en nuestras casas abrigados, si tuviésemos en este momento la capacidad de que nuestra mente logre conectar con el sentimiento de cualquier ser que esté sufriendo en este planeta, digamos, ni siquiera en el universo, en este planeta, querríamos aliviarnos, o sea, querríamos, dejaríamos de querer estar aquí en este momento, ¿cierto? Para aliviar esa cosa que nos está causando ese malestar. Como lo que retrataba una película que se llamaba Pura Energía en español, donde un ser que lograba conectar los sentimientos de sufrimiento de los animales. Hay una escena muy, muy impactante de esa película donde un cazador le dispara a un ciervo. Y el personaje, que es como una persona que siempre está oculta, se conmueve mucho y es una persona que tiene poderes y logra transmitirle lo que sintió ese ser y se lo traspasa como al cazador. Entonces, esa capacidad nosotros no la tenemos, eso es solo ficción, ¿cierto? Pero creo que si la tuviésemos, querríamos dejar todo lo que estamos haciendo en estos momentos para aliviar eso. O sea, lo que nos limita simplemente es el tiempo y lugar que nuestra conciencia ocupa en el espacio-tiempo. Nada más. Sí, sí, había algo que estaba pensando, o sea, hay un paréntesis que igual creo que más de alguna persona debe haber pensado, que mucho del arte también está muy enfocado en el desamor, así que también hay como un poco en el Claro, el sufrimiento sufrimiento. de la cosa, sí. Pero fuera de eso, sobre lo que decía Jorge, creo que es re importante esta idea sobre la diferencia entre el sistema motivacional y el sistema hedónico, digamos. Hay tenemos un sistema que nos conduce, que está más relacionado a la dopamina, a querer hacer ciertas cosas, conseguir ciertas cosas, y que no es el mismo que el sistema que nos da el feedback de si algo se siente bien o se siente mal. Entonces, esto hace que muchas veces nosotros persigamos constantemente y repetidamente cursos de acción que nos llegan a una experiencia que no nos entrega lo que pensábamos que entregaba, que no nos hace sentir bien, pero que aún así nos entrega esa patada de dopamina que nos hace querer seguir yendo a hacer lo mismo, a hacer lo mismo. Y hay algunos que se sienten muy bien, pero que no nos entregan ese feedback motivacional para buscarlo. Hay estados súper placenteros que muchas veces no nos dan esa motivación. Supongo que ese es un problema también, que muchas veces, como este narrador que dice Jorge, puede ser el que está más conectado con el sistema motivacional. Hay que hacer esto, hay que seguir viviendo. Incluso alguien que podrían estar torturando, claro, quiere dejar de sufrir, pero probablemente si es que el sufrimiento no es lo suficientemente grande, tampoco quiere morir, porque esos son los sistemas que han sido seleccionados a través de la evolución, digamos, de millones de años, de los seres que estaban dispuestos a mucho con tal de seguir viviendo y reproducirse, pero que eso no nos dice nada sobre cuál es el valor ético de que eso siga existiendo o no. Eh, sí, yo creo que eso, como que no necesariamente hay que creer al que está hablando, sobre todo si es que uno está haciendo juicios sobre el sufrimiento de otros o el sufrimiento del pasado, que yo diría que también es de otros, porque ya no soy yo, es de una versión anterior. Cuando yo ya me siento bien y estoy en la tranquilidad de mi hogar y miro para atrás y digo, ¿sabes qué? Valió la pena, pero claro, porque ya no soy yo el que está en esa posición. Claro. Mm.
Estas intervenciones, las últimas dos intervenciones de Jorge y Samuel, creo que ejemplifican por qué los temas que van a hacer que tengamos cierta postura o no sobre el largoplacismo tienen que ver con otras áreas de la ética, por ejemplo, la ética poblacional. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿es necesario, hay un imperativo ético a a traer individuos al mundo? Claro. Y esto corta así de raíz lo que han dicho los demás. Y obviamente yo pienso que no, pero probablemente otra gente piense que sí, que tenemos un imperativo para seguir trayendo individuos al mundo. Aunque yo pienso que las personas que han dedicado cierto tiempo a pensar sobre la ética de nuestro trato con otros animales, no son ni ajenas al largoplacismo porque siempre estamos pensando en individuos que no existen. Vamos a salvarlos a ellos, digamos, de sufrir. Y también están pensando en que no deberíamos seguir trayéndolos a la existencia. Y quizá para las personas que estamos en este rincón tan pequeño de la ética, donde hay muy pocas personas, estos temas se nos hacen diferentes y si bien se puede criticar el largoplacismo desde algunos lugares más comunes, como la incertidumbre de saber si lo que va a hacer va a servir de algo o la manera en la que estás derivando de estas probabilidades, por ejemplo, de dónde está, en qué está apoyado el que, no sé, haya un 0,01% de probabilidad de tal cosa, o de que choque un asteroide, por ejemplo. ¿En dónde, cuándo ha chocado un asteroide, por ejemplo? ¿Cuántas veces ha chocado un asteroide? No es lo mismo que calcular otras probabilidades, como lanzar un dado, no es lo mismo. No, es lo mismo. Entonces están esos lugares, pero creo que lo que plantean los demás es una avenida que no suele recorrerse para criticar estas cosas. Mm. Y creo que puede ser productivo porque no solamente dice, bueno, el largoplacismo está mal, sino que dice, está bien, pero pensemos en estos temas. Y generalmente se suele responder, se suele asumir en el área la postura más normalizada. Entonces dicen, mira, la mayoría de la gente piensa esto, así que sobre esto construyamos el resto y nosotros claramente tenemos posturas críticas sobre esas bases teóricas éticas. Sin desconocer que somos la minoría, obviamente. Yo sé que soy una minoría en respecto a lo que pienso de, por ejemplo, los demás animales, pero aún así creo importante empujar en esa dirección. Claro, Y eso quería decir sobre lo perfecto. que comentaron. Bueno, justo Sí, yo les supongo iba a que... preguntar eso un poco. Sí, dale. Disculpa, Samuel, cortito. No, Lo que dale, pasa es que dale. a propósito de lo que dice Diego, eso, pues les quería preguntar cómo matizar el largoplacismo desde la esquina del utilitarismo negativo, del sensocentrismo, ¿no es cierto? Ya estamos de acuerdo en que es rescatable gran parte de la idea general, no está negándose en ningún caso, sino que simplemente ciertos sesgos que están presentes en las personas que lo postulan hoy en día, quizás las generaciones que vengan no va a ser así, eh, que tiñen un poco de manera perjudicial, por así decirlo, el caso. Entonces, eso, ¿qué creen ustedes que se puede rescatar? Sí, yo, por ¿Cómo? ejemplo, hay un concepto que se desarrolló un poco después de los primeros relacionados al largoplacismo. Al principio el largoplacismo no se hablaba, en esos términos se hablaba mucho de los riesgos existenciales y tenían mucho que ver con lo que hemos estado hablando, riesgos catastróficos, de que el futuro de la humanidad fuese así o asá, que se extinguiera la humanidad. Y en fondo como para compensar un poco esta idea, o no sé si para compensar, pero como desde una perspectiva más ligada a la nuestra, digamos, como que pone mayor prioridad en la reducción de sufrimiento, en vez de hablar de riesgos existenciales, se empezó a hablar de riesgos de sufrimiento o de riesgos de sufrimiento astronómico. Entonces, puesto en la perspectiva del largoplacismo, es decir, es posible que en el futuro haya cantidades de sufrimiento
muchísimo mayores que las que existen hoy, o incluso que las que han existido en toda la historia del planeta para atrás. Y siendo eso así, deberíamos trabajar por reducir los riesgos de sufrimiento astronómico en el futuro, ahora, con una perspectiva de largo plazo. Entonces ahí es donde la mayoría de los largoplacistas que tienen un foco en el sufrimiento, en la reducción del sufrimiento, han hecho algunos avances en términos de investigación. Obviamente todo esto en el terreno de investigar. Hay algo que podemos hacer y qué podríamos hacer al respecto. Y buena parte de estos esfuerzos han estado muy enfocados en la idea de la inteligencia artificial, como uno de los riesgos mayores de un futuro con muchísimo más sufrimiento es que ya sea que sea posible que existan, por ejemplo, mentes artificiales, y eso necesariamente va a estar muy ligado a la inteligencia artificial, que si es que da cierta complejidad y cierta configuración particular de estas computaciones, se pueden generar sufrimiento, podrías llegar a tener simulaciones de universos, de mundos, de mentes, con fines, qué sé yo, de científicos, por ejemplo, para obtener conocimiento que una inteligencia artificial podría poner a andar y crear horrores, simplemente para simularlos y aprender ciertas cosas. Y esto sería exponencialmente mayor que todo lo que ha existido en el planeta Tierra en el pasado. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que, de nuevo, gracias a avances tecnológicos y que probablemente también estén ligados a una inteligencia artificial general, que esto nos permita poblar otros planetas, como decía Jorge, o eventualmente quizás otras galaxias. Y con eso también estaríamos haciendo explotar, digamos, el número de seres y con eso potencialmente la cantidad de sufrimiento que habría en el cosmos, que sería muchas veces mayor que el que existe y ha existido en el planeta Tierra. Entonces ahí es donde se ha desarrollado un poco algunas investigaciones en relación a qué podemos hacer para evitar estos peores casos posibles en el futuro. Y muchos tienen que ver con la gobernabilidad relacionada a la inteligencia artificial, también con la reducción de conflictos entre naciones, gobiernos, para evitar que haya una escalada de agresión entre instituciones que están desarrollando, por ejemplo, este tipo de tecnología. También algunas investigaciones en torno a cómo reducir el impacto de agentes malévolos. Como sabemos que en el pasado algunos agentes malévolos muy particulares causaron una enorme cantidad de sufrimiento, dictadores, ideólogos incluso que no hayan sido simplemente los que lo llevaron a la práctica, pero que tenían estas tendencias que podemos considerar malévolas y que podrían repetirse a futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día para empezar a reducir la probabilidad de que agentes de este tipo lleguen a puestos de poder y con eso puedan tener un impacto muy grande en futuros posibles negativos a futuro? Entonces, esta es como un área que se ha ido desarrollando, que igual está bien posicionada, quizás no es la mayoritaria, pero está bien posicionada dentro del movimiento del altruismo eficaz, porque incluso quienes no tienen un foco especialmente negativo, digamos, o enfocado en el sufrimiento, también piensan que obviamente es mejor prevenir futuros horribles. La mayoría de los sistemas éticos consideran que la reducción del sufrimiento es algo valioso, incluso si consideran que no es lo único valioso. Entonces este es un tipo de trabajo que
parece ser lo suficientemente robusto desde la perspectiva de las éticas enfocadas en el sufrimiento, y que también es compatible con otras visiones que tienen otros valores y que permiten que haya cooperación entre distintos sistemas de valor y sí, eso principalmente, de avanzar hacia la prevención de estos posibles futuros horrorosos. Oye, yo tengo Perfecto. como una pregunta que puedo dejar abierta sobre apostar por, por algún conocimiento que nos haga desperdiciar ciertos recursos, pero una vez obtenido ese conocimiento no hicimos nada valioso con él. O sea, no nos redujo el sufrimiento, sino que quedamos igual. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los seres humanos estamos atrapados en este sistema solar y que no podemos escapar? Porque hay una imposibilidad física Física. que no nos permite salir de aquí. Entonces, la probabilidad de que podamos nosotros como especie poblar otros mundos se reduce a Marte y quizás algunas lunas de Saturno o Júpiter. No, ahí no sabría decir si hay alguna posibilidad. Entonces, ahí pareciera ser que las ideas más locas y más estrambóticas como de la física nos hablan de cosas demasiado complejas que deberían pasar para que los seres humanos como especie podamos salir, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si dijéramos eso es una apuesta súper segura de tener ese conocimiento y se destinan miles y miles de recursos en obtener ese conocimiento y después llegamos a la conclusión lógica de que no, en realidad nunca pudimos salir de este vecindario, por lo tanto ese riesgo no existencial, sino que ese riesgo de sufrimiento futuro no existe, en realidad no existe, pero desperdiciamos un montón como de recursos en el camino y no obtuvimos nada a cambio. Sí, pues ahí donde se nota la diferencia entre las dos posturas que hemos propuesto, sobre todo lo último que decía Samuel, de enfocarse en reducir esos sufrimientos en vez de tratar de expandir algo, sino que reducir una cosa que ya existe, que es mala. Y claro, ahí hubiésemos desperdiciado muchos recursos, y es de lo que se conversaba sobre la incertidumbre o de dónde está sacando estas probabilidades. Si me preguntaran, si a mí me pidieran que apostara por una, yo apostaría porque no vamos a poder escapar del sistema solar. Pero bueno, qué sé yo sobre eso. En todo caso, quería decir que los riesgos ese o riesgos de sufrimiento que mencionaba Samuel, eso me parecen mucho más apropiados porque no están soportados o sostenidos sobre la idea de que extinguirse es malo, sino que vamos a estar ahí y vamos a estar sufriendo. Pero entonces es una mejora desde mi punto de vista, pero igual es importante hacer una examinación cruzada con otras ideas que hemos propuesto, por ejemplo, en el capítulo anterior sobre el sufrimiento de la naturaleza. ¿Y de qué manera yo propondría esto? Yo preguntaría si estuviéramos en el año 1500, por ejemplo, conversando este tema, yo diría, tenemos que reducir la probabilidad de que se creen las granjas industriales, porque ahora estamos viviendo en el momento en el que ese riesgo de sufrimiento ya se hizo realidad. Entonces, el sufrimiento de la naturaleza que tienen los animales no humanos. Entonces, si nosotros quisiéramos llevar nuestra civilización, así como es ahora, a otro planeta, ¿qué tipo de sufrimiento estaríamos creando si pobláramos ese planeta, por ejemplo, Marte, que quizá es lo más cercano y probable que pase? Si no hacemos algo si no hacemos un cambio de perspectiva antes y colonizamos Marte y lo llenamos de animales sufriendo terriblemente que antes no hubiesen estado ahí, ese es un riesgo que hay que tomarse en serio. y, y no sé si sea equiparable a que nosotros, a que el PIB de nuestro país sea menor. Em, eh, Probablemente un gobierno autoritario sea bastante malo, no lo voy a negar, o un estado fallido. Es malo,
es malo, pero no creo que sea equiparable a lo que ocurre en las granjas industriales. Entonces, si nos vamos a tomar en serio esto, no repliquemos estas horribles experiencias en otro planeta. Sí, hay algo, por ejemplo, que yo creo que Quería es contar algo factible. que quería contar algo que decía Diego, que en general las personas de la actualidad siempre creemos que si estuviésemos en un punto de la historia estaríamos tomando las decisiones correctas y nosotros pensamos que no siempre estamos tomando las decisiones correctas. O sea, la gente de ahora cree que si hubiesen nacido hace 200 años hubiesen sido anti-esclavistas o antirracistas, ¿cachai? Claro. Y yo creo que no, po. Lo más probable es que hubiesen sido parte de la masa nomás, po, ¿cachai? Y si Diego le contara esto a las personas del medioevo, diciendo que evitáramos como la construcción de granjas industriales, esa gente del medioevo te diría, ya, ¿pero por qué? Es que en el futuro vamos a estar explotando a millones y millones de animales y porque la gente tiene acceso a kilos y kilos de carne. Y el tipo lo que te va a decir es, enséñame a cómo construir eso. Construyamos eso ahora acá, porque esa gente está viviendo en un estado de hambre que ahora, o sea, ahora el problema es que somos obesos por tener tanto acceso a la comida. Bueno, los países más en vías de desarrollo y de primer mundo, po, sin contar la gente que ahora está sufriendo hambruna todavía. Aunque eso ha disminuido por mucho en los últimos 20 años. O sea, para que dimensionemos como el problema de las granjas industriales, que va en aumento. Sí, lo que iba a decir recién era que probablemente otra estrategia que incluye posibles efectos a largo plazo robustos, beneficiosos desde nuestra perspectiva y desde muchas otras también, es la idea de la expansión de los círculos de moralidad. Si estos escenarios futuros muy malos, por ejemplo, si es que llegase a existir algún tipo de sintiencia artificial, o si empezáramos a colonizar otros planetas, lo más probable es que esos serían así de malos porque a los seres que están a cargo, sean quienes sean humanos, posthumanos, transhumanos o una inteligencia artificial, es porque a ellos, a los que están a cargo no les importa, porque son indiferentes al sufrimiento de estas mentes. Pero si lográramos abarcar a cada vez más seres sintientes dentro de nuestro círculo de consideración, sería mucho menos probable que quienes estén a cargo en generaciones futuras los pasen por encima y sean indiferentes como hemos sido nosotros hasta ahora con los animales de granja, etc. Y quizá esa es una de las formas más eficaces que tenemos hoy en día para tratar de hacer que el futuro sea mejor o menos malo. Como prevenir que vuelvan a repetirse este tipo de cosas simplemente porque vimos algunos seres como menos valiosos o sin valor a la hora de decidir qué hacer. Entonces me imagino, claro, si vamos 500 años hacia el pasado, decirle, oye, hagan todo lo posible por no construir granjas industriales, no tienen ni idea ni de qué se tratan, ni cómo podrían hacerlo, etc. Pero si se pudiese hacer que esos seres se tomaran más en serio el bienestar de otros, entendieran la importancia de la perspectiva subjetiva de otras mentes, independientes de que sean físicamente como tú o incluso que su experiencia consciente sea como la tuya, sino que lo que importa es que son capaces de experimentar distintos tipos de agonías, de sufrimiento, de dolores, etc. Eso podría prevenir que existan granjas industriales en el futuro, básicamente porque va a ser inconcebible para ellos decir, hagamos esto y causémosle esta cantidad de sufrimiento a estos seres que experimentan el mundo como yo para ganar unos asados y pasarlo bien con los amigos. O sea, como que sería inconcebible. Sería inconcebible como lo es para nosotros ahora, quizás considerar tratar a otros humanos por ser de otra raza o de otra etnia o de otra nacionalidad, como si fuesen
objetos. Entonces ahí es donde yo creo que la cuestión de la expansión de los círculos de moralidad puede ser una intervención bastante robusta que tiene efectos a corto plazo, a mediano plazo y eventualmente podría tenerlos también a largo plazo y que hagan que el futuro sea mejor de lo que podría ser si no lo hacen. Claro, incluso Perfecto. creo que podríamos ir más allá, porque hemos estado hablando de poshumanos, transhumanos, ¿cierto? Y esa idea es de que los seres humanos vamos a ser capaces de modificarnos y quizás generar mejoras, ¿cierto? Samuel está hablando como de influir en este acervo memético, ¿cierto?, de nuestra cultura, pero quizás podríamos nosotros mismos como civilización ponernos candados, esos candados genéricos. O sea, si estamos pensando que podríamos modificar nuestros cuerpos para aumentar nuestro bienestar, nuestro placer, o lo que sea, o sea, no queremos, ninguna especie va a querer aumentar su sufrimiento, o sea, nuestras mejoras van a ser, probablemente vamos a tener mejor visión, vamos a modificar nuestros oídos para que no sea nunca quedar sordos, etcétera, ¿cierto? También eventualmente podríamos mejorar la forma en que nos relacionamos con los demás, po. Y podríamos, no sé, po, ir en un mundo donde los seres humanos logremos tener súper empatía, por ejemplo. Y eso generaría un candado súper fuerte para no querer cosas negativas, no porque nos afectan a nosotros, sino que porque afectan a otros, ¿cierto? Y ahí no querríamos quizás colonizar otros planetas o crear inteligencias artificiales, pero nuestra especie estaría resguardada con estos candados en un estado de súper empatía, ¿cierto? No sé, o sea, es una hipótesis, no sabemos, aquí no vamos a llegar a cómo lograr eso, pero podría pasar. Sí, Perfecto. supongo que se Diego, creo acerca que quería mucho a decir las algo. ideas de David Pierce sobre Ah, el sorry. imperativo hedonista. Totalmente de acuerdo. Era justamente lo que iba a decir respecto de lo que dijeron, pues, de que ahí hay un camino que se condice con todas estas cosas. eh, eh, Promover la idea de que todos los seres sintientes o todas las experiencias sintientes importan, y independiente de dónde ocurran en el espacio-tiempo, y podemos empujar esa modificación genética, me parece que va a tener efectos a largo plazo mejores y a mediano plazo. Por ejemplo, tratar de cambiar nuestra arquitectura genética y motivacional de recompensa para sentir menos dolor o reemplazar el dolor por experiencias de otro tipo. em, eh, Modificar a los animales de la naturaleza para que tengan un- un cambio similar también a nosotros, no solo modificarnos nosotros, sino que a ellos también para que no sientan ese dolor o no sean experiencias tan terribles. Y hay ya cosas que se están haciendo, como habíamos mencionado antes. Y que yo creo que ese tipo de programa, como el de David Pierce que decía Samuel, no debe ser descuidado, creo que también apunta hacia allá. Perfecto. Buenísimo. Bueno, quizás da para otro episodio incluso, porque es un tema que da para mucho, ¿cierto? Mm. Así que, pero no sé si quieren decir algo más, chiquillos. Yo creo que hemos hablado bastante acerca del tema, le hemos dado hartas vueltas a nuestras apreciaciones al respecto. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más o para cerrar el tema o piensan que ya estamos bien. Por mi lado creo que estoy bien, sí. Perfecto. ¿Y ustedes, chiquillos? Estamos. Sí, sí. Hubiese algo que lo podemos tocar en otro capítulo. Perfecto, perfecto. Bueno, ha estado súper interesante, chiquillos. Yo, la verdad, desconocía bastante del tema. Em, Espero que las personas que nos estén viendo en este momento también le llegaron a este punto, le hayan sacado el provecho a esta conversación. Así que eso, pues no me queda más que agradecerles, como siempre, su compañía y sus mentes. Que siempre es un placer poder interactuar con ellas. Así que un abrazo muy grande para todos ustedes y para quienes nos están viendo. Y pronto, ojalá venga otro nuevo episodio de nuestro podcast Imperativo Altruista. Búsquennos, por supuesto, en las plataformas donde estamos. Estamos en un montón, ¿cierto? YouTube y Spotify, las más comunes, pero estamos en eBooks también, un montón de otras. Y esperamos seguir siendo constantes en nuestros episodios. Así que eso,
Que estén muy bien, chiquillos, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao. 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 Chao.